en su reaccionar puede estar marcando un antes y un después en su propia vida. La pastora decía mucho, hemos tenido una semana difícil, ha sido una semana complicada. Y yo siempre digo, es fácil decir, yo soy hijo de Dios, cuando todo va bien. Es fácil decir, ¿cierto? Yo soy un hijo de Dios, o Dios está conmigo cuando todas las cosas marchan impecable, y alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Pero cuando las cosas están en contra, cuando todo parece que se confabuló, como dicen algunos por ahí, se alinearon todos los planetas en mi contra, o están alineados, ¿cierto? Y todo me sale mal, nos cuesta decir, o quizás ni siquiera hablar, sino que nuestras reacciones hablan de que no nos comportamos como un hijo de Dios o como una hija de Dios. Y yo meditaba en esto, Dios le trajo a mi corazón este tema de cómo reaccionamos, de cómo hombres y mujeres de la Biblia, ¿cierto?, marcaron una diferencia en su reacción, en su forma de contestar, en su forma de cómo ellos accionaron, ¿cierto?, cuando vino la prueba. Cuando viene la prueba, la Biblia no dice que los hombres de Dios no lloraron, nos dice, ¿cierto?, que muchos de ellos no rajaron sus vestiduras, nos dice que ellos no sintieron pena, pero dicen que después de esto vino algo distinto. Y es lo que yo quiero llevar a su corazón hoy día. ¿Cómo enfrentar los momentos difíciles? ¿Cómo enfrentar los momentos donde vienen pruebas, ¿cierto?, donde no vemos salida y donde realmente debemos demostrar, no con palabras, porque con palabras cualquiera de nosotros puede decir yo soy hijo o hija de Dios. Y cualquiera que lo escuche y que no le conozca, le creería. Pero otra cosa muy distinta es cómo reaccionamos ante la adversidad. Y no hablo solamente de nuestra boca, hablo de nuestro diario mover. Cómo reaccionamos ante un problema, ante una situación adversa, cómo realmente reaccionamos, qué sale dentro de nosotros en el momento de crisis. Vamos a ir al libro de Job, ¿cierto? Capítulo 1, verso 20, un verso muy conocido, si me acompañan los hermanos de multimedia. Job, capítulo 1, verso 20. ¿Están lentos los multimedias? ¿Están trabajando para mí los multimedias? Job, capítulo 1, verso 20. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Entonces, dice la palabra del Señor, entonces Job se levantó, rajó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra es vida, a través de ella somos vivificados y a través de ella tú enseñas a nuestra vida y nuestro corazón. Padre, tu palabra dice, Señor, que tú das vida a todo lo que está muerto. Y en esta hora yo lo creo. Sueños, Señor, que estaban muertos en nuestro corazón, ahora a través de tu palabra tú los haces revivir. Señor, sentimientos quizás que estaban muertos, Padre. Señor, culpas en nuestro corazón, de ellas somos libertados hoy día a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, mientras predico tu palabra, haya uno o haya miles, tú te mueves de una forma sobrenatural, Espíritu Santo, porque es tu promesa sobre mi vida y sobre mi iglesia. Y lo creo por fe, Espíritu Santo, lo haces ahora. Ahora, para gloria de tu nombre, te doy gracias por lo que ya estás haciendo mientras adoramos, Dios, y por lo que harás hoy a través de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar su asiento. Esta hermosa palabra, ¿cierto?, es el libro de Job, y lo hemos escuchado quizás muchas veces. La mayoría conoce la historia de Job, pero voy a parafrasear un poco lo que dice la palabra de Job. La palabra dice que Job era el hombre más rico de Medio Oriente en su tiempo. O sea, a Job todo le iba bien. Todos querían ser amigos de Job. Job no le faltaban amigos. Yo me imagino que Job decía, voy a hacer una fiesta, y todos ya estaban, ¿qué vestido me compro?, ¿cierto?, para ir a la fiesta de Job. Claro. Job decía, Job ya va a estar de cumpleaños, y todos decían, vamos, preparemos con tiempo el regalo porque Job va a estar de cumpleaños, y aquí se viene el medio carrete con Job. Era el más rico de Medio Oriente, y es lo que pasa, es la realidad de la vida, no ha cambiado. Pero dice la palabra que Job todos los días preparaba su corazón y trataba de estar bien delante del Señor.
Y la Biblia relata que en algún minuto, cierto, Satanás, como todos los ángeles, van al cielo y Satanás empieza, cierto, a desprestigiar a Job delante del Señor. Y el Señor le dice, no hay como mi siervo Job, varón justo y fiel. Aunque Job no era esto, porque eso es la realidad de lo que muestra la historia. Pero el Señor no es como nosotros, que eso marca la gran diferencia. Nosotros, ciertos, capaz que nos vengan a decir, mira, el hermano Hugo, es así y es acá. Y nosotros capaz que digamos, sí, yo también lo vi en esto. El Señor no hace eso. Esa es la gran diferencia con Dios y nosotros. ¿Y por qué les digo esto? Porque esto tiene que marcar nuestro corazón. Si a mí me vienen a hablar el mal de mi hermano Hugo, aunque yo sepa que mi hermano Hugo está mal, yo debo orar por mi hermano Hugo. Y como hijo de Dios, debo dar testimonio y defenderlo. Y como yo siempre digo, si no tengo nada bueno que decir, tan sencillo como eso. Porque si no voy a edificar, mejor calladito, me veo bonito. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que Satanás, que es el acusador, como dijo mi hermano recién, ¿cierto? Fue a acusar a Job delante del Señor y como que trató de buscar una y otra estrategia para tentar a Dios. Y le dijo, ¿acaso Job te sirve de balde? ¿Acaso todas las bendiciones que tiene Job no vienen de tu mano poderosa? Y aquí hay otro tip para nosotros los cristianos. Nada bajo el cielo se mueve sin la voluntad de Dios. Así que Satanás no le puede quitar nada que Dios no le permita. No le eche la culpa al diablo de lo que Dios está permitiendo en los cielos. Nuestras dificultades son porque Dios las permite. Nuestros problemas son porque Dios los permite, porque un hijo, una hija de Dios no está en las manos de Satanás y Satanás hace lo que él quiere con ella. No, no es así. Un hijo, una hija de Dios, todo lo que le sucede está controlado desde el cielo y es permitido por Dios. Amén. Amén. Entonces, si usted es un hijo fiel, una hija fiel, todo lo que sucede bajo el cielo, Dios lo está permitiendo porque Dios quiere que usted aprenda algo, que usted viva algo nuevo, Dios quiere llevarlo a otro nivel. Pero debe entender que es el Señor el que está permitiendo esto. Entonces dice la palabra de Dios, ¿cierto? Que Dios le permite a Satanás tocar todo lo que Job tenía, ¿cierto? Y dice la palabra de Dios, ¿cierto? Que Job pierde los hijos, pierde las riquezas, pierde la familia y pierde los amigos. Son los primeros que se van. Y se quedó Job solito. O no tan solito. El Señor siempre estuvo con él. Y eso es lo bueno, porque pueden marcharse todos, pero el Espíritu Santo se queda. Y eso es lo maravilloso de Dios. Entonces la Biblia dice que en un lamento, en una forma de mostrar su dolor, Job, ¿cierto? Se rasura la cabeza, rasga sus vestiduras, se postra en tierra. Y aquí viene lo que vuelve loco cualquiera que lee la vida de Job. Dice que Job adora. Y yo siempre he dicho, ¿cierto? Es fácil adorar cuando todo va bien. Todos adoramos cuando todo va bien. Cuando todo va bien, usted levanta las manos, aplaude, gloria a Dios. Todo me está saliendo bien, se abrieron las puertas cerradas, lo que no tenía, Dios lo trajo. Lo que no creía o lo que creía que era imposible, Dios lo hizo posible, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa cuando pierdes todo? ¿Qué pasa cuando todo está en contra? Dios dejó de ser Dios. Perdió el control Dios cuando todo está en contra. Dios no ha perdido el control. Y Job lo tenía súper claro. Y por eso él ahí, cuando no tenía nada, cuando todos se habían marchado, cuando su mujer le dice, maldice a Dios y muérete de una vez. Eso fue lo que la mujer de Job le dijo a Job, maldice a Dios, maldice a tu Dios. Mira ese que te quitó todo lo que tenías. Maldícelo y ahora muérete. ¿Y saben qué hace Job? Job, dice la Biblia, que se postra y dice, y adora al Señor. ¿Se imagina usted en medio de una crisis, en medio de un problema, adorando a Dios?
diciéndole a Dios, gracias por esta prueba. Gracias porque me estás enseñando algo diferente. Y qué lejos, hermanos. Qué lejos estamos de esto. Y Dios lo traía a mi corazón ya hace unos días atrás, porque no iba a predicar hoy día yo. Pero Dios lo trae a mi corazón. Y yo empiezo a entender qué lejos estamos de la realidad de lo que es un verdadero siervo, una verdadera sierva de Dios. ¿Y cómo me confrontó Dios? A mí primeramente. Yo espero que Dios lo esté confrontando, que esta palabra igual sea para usted. Que igual sea para usted, que diga, yo soy ese ingrato. Que en medio de la prueba me rasuro la cabeza, me rompo la ropa, pero no adoro, me quejo. Y la Biblia dice que Job adoró. Y cuesta adorar en la prueba, hermanos. Cuesta adorar, cuesta decir que Dios tiene el control. Qué lejos estamos de eso, de entender que Dios está haciendo algo diferente en medio de estas pruebas, en medio de estas situaciones. La Biblia lo enseña de muchas formas. El profeta Habacuc, en Habacuc 3:17 dice lo siguiente: aunque la higuera no florezca, ni aun en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimientos, y las ovejas sean quitadas de las majadas, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y yo venía de camino, y Dios traía esta palabra, y yo decía, Dios, con el Espíritu Santo me venía hablando, y yo decía, miren lo que está diciendo Habacuc. Cuando su pueblo todo estaba perdido, cuando él no veía esperanza, como si él hubiese sembrado, ¿cierto? Y hubiese esperado la cosecha. Y él dice, aunque no tenga nada, yo me voy a alegrar en el Señor. ¿Y saben por qué un hombre y una mujer se alegra en el Señor? Cuando un hombre y una mujer se alegra en el Señor. Cuando un hombre y una mujer adora a Dios en medio de la prueba. Cuando entiende que Dios tiene el control. Cuando usted maduro y logra entender que Dios tiene el control, usted va a botar sus lágrimas. Quizás va a romper sus vestiduras. Pero usted se va a poner de pie y usted va a decir, gloria a Dios, porque yo sé que tú tienes el control. Yo sé que tú tienes el control de lo que a mí me está sucediendo, de lo que a mí me está pasando. Yo sé que tú tienes el control y que tú estás permitiendo esto por algo. El pueblo de Israel tuvo que entender que había perdido su tierra porque era un pueblo desobediente. Job tuvo que entender que había perdido todo lo que tenía porque él no era realmente justo delante de Dios y porque él no conocía a Dios. Y a veces Dios permite estos tratos en nuestra vida porque creemos que somos algo que no somos. Cuando nos creemos buenos, Dios nos lleva a ver nuestra maldad y a entender que Él es el único bueno. Cuando nos creemos justos, Dios nos lleva a entender nuestra injusticia y nos enseña que el único justo es Él y que solamente a través de Él somos justos. ¿Y saben qué? A veces nos creemos merecedores de lo que tenemos. Y decimos, esto me lo he ganado con mis fuerzas, con mi inteligencia. Mira dónde he llegado. Y Dios nos dice, yo soy Dios. Y yo te muevo donde yo quiero moverte. Y yo te llevo donde yo quiero llevarte. Job tenía que entender que no conocía a Dios. Él creía conocer a Dios. Y cuando termina el libro de Job, como lo he repetido tantas veces, él dice, yo de oídas te había oído. Y qué fuerte suena esa palabra cuando la escuchamos. Y a veces como que nos pega en el corazón porque nosotros hablamos muchas veces de un Dios que no conocemos. ¿Y por qué digo que hablamos de un Dios que no conocemos? Porque en vez de adorar, nos quejamos. Porque en vez de adorar, le reclamamos a Dios.
un hombre que conoce a Dios, una mujer que conoce a Dios en medio de la prueba, aunque rasure su cabeza, aunque no sé, haga tantas otras cosas, se levanta y adora. Y dice, Dios, yo entiendo que tú estás permitiendo esto por algo. Y me voy a esforzar por conocer qué quieres tú de mí. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Saben, en la mañana les voy a contar algo muy personal. Hoy día en la mañana yo tuve audiencia. Para los que no saben, yo tengo demandada a mi hija por violencia intrafamiliar, mi hija mayor, tengo una orden de alejamiento contra ella. Y mientras escuchaba al juez, o a la jueza en este caso, no dictar una sentencia, sino que aplazar este tema, en algún minuto me senté en la camioneta y dije, Dios, yo estoy pensando que tú tienes algo contra mí. ¿Cómo no voy a salir de una y me va a llegar otra? Y llegué a pensar eso. Pero vino esta palabra y me confrontó. ¿Y por qué tengo que estar libre yo de los problemas? Algo estás trabajando en mí. Algo estás haciendo en mí. Algo me quieres hacer ver que yo no he visto. Así que bendito sea el Señor, dije. Y con la misma sonrisa que llegué en la mañana al trabajo, seguí trabajando. Y en medio de todos mis problemas, que son eso, le estoy contando un apéndice de lo que fue, de todo lo que escuché y todo lo que vi, un apéndice le estoy contando. ¿Saben qué? Dije, bendito sea el Señor, porque aunque yo no vea nada, y aunque yo encuentre que todo es injusto, yo sigo creyendo que Dios tiene el control. Que Dios tiene el control. Y que si Él lo está permitiendo, algo está haciendo Dios. Algo diferente está haciendo Dios. A veces debemos entender que Dios quiere que menguemos para que Él crezca dentro de nosotros. Para que Él crezca, no para que crezcamos nosotros, sino que para que Él crezca dentro de nosotros. Pero para que eso suceda, usted y yo debemos entender, Dios tiene el control. Dios tiene el control, Dios siempre tiene el control, nunca ha perdido el control. Por eso cuando usted canta, eres mi libertador, usted tiene que creer que Dios lo está libertando de algo. Usted tiene que creer, Dios me está libertando de algo, porque si no usted está mintiendo en lo que canta. Cuando usted le dice a Dios, tú eres mi justicia, usted tiene que creer que Dios va a hacer justicia. Y que aunque usted no vea nada ahora, Dios va a hacer justicia. Dios va a hacer justicia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Me quedé mirando a Javier en la puerta que levantó su mano y yo dije, ¿lo está tomando para él o me quiere preguntar algo? Pero Dios va a hacer algo diferente. Dios va a hacer algo diferente. Y Job no solamente lo creyó, no solamente lo dijo, sino que lo vivió. Entonces, hermanos, yo no le digo que ande con una sonrisa de oreja a oreja por la vida, mientras quizás su mundo se está derrumbando, mientras quizás todos los problemas los están alcanzando. Pero sí le digo que no olvide que Dios tiene el control de la vida de un hijo, de una hija de Dios. Dios nunca ha perdido el control. Nunca, nunca. Aún la Biblia relata, ¿cierto?, cuando el pueblo de Israel estaba en sus peores momentos, sus murallas estaban por tierra, su templo que habían dedicado a Dios con tanto amor había sido saqueado y su pueblo había sido llevado cautivo a Babilonia. La Biblia dice, ¿cierto?, que el Espíritu Santo abandonó el templo y se fue cautivo, dice, con su pueblo. Dios no había perdido el control de su pueblo. Dios no había dejado solo a su pueblo. Y en la visión de Ezequías dice lo siguiente, dice que cuando el pueblo regresa a su tierra, su Espíritu Santo había regresado con el pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que aún en la peor situación, cuando nos sentimos esclavos de las situaciones adversas, de los problemas que nos rodean, Dios sigue teniendo el control, Dios sigue estando presente. Dios no se olvida de aquel que ha llamado. Así que, ¿qué quiero decirle? No tenga miedo. No tenga temor de lo que venga. Usted es un hijo, una hija de Dios. Y no importa cómo se llame su problema. Usted
puede darle el nombre que usted quiera. Pero yo sí quiero decirle, en medio de su problema, que el Espíritu Santo, no le voy a decir que lo encuentre quejándose, porque el Espíritu Santo no va y viene. El Espíritu Santo vive dentro de usted. Por lo tanto, el Espíritu Santo no lo puede encontrar quejándose. Porque el Espíritu Santo está dentro de usted. El Espíritu Santo tiene que verlo adorando. Adore, adore. Eso fue lo que entendió Pablo y Silas cuando estaban en el fondo de la cárcel. Ellos entendieron. Dios no nos abandonó. Y si Dios nos permitió estar aquí al fondo de la cárcel y adorar, es porque Dios tiene un plan mucho mejor, mucho más grande para nosotros. El mismo Pablo y Silas que estaban en el fondo de la cárcel, no fueron los mismos que entraron. Cuando ellos salieron de una forma diferente. ¿O usted cree que un hombre o una mujer que ha vivido algo sobrenatural con Dios vuelve a ser igual? Eso mismo le pasó a Job. Eso mismo le pasó a Job. Después de adorar, ese Job ya no fue el mismo. Después de tener un encuentro con Dios y Dios responderle las preguntas que él tanto tenía, Job nunca más volvió a ser el mismo. Nunca más volvió a ser el mismo, porque no es lo mismo hablar de Dios que conocer a Dios. Y el que conoce a Dios en medio de la prueba adora. En medio de la prueba glorifica, porque sabe que Dios tiene algo mejor. Sabe que Dios va a hacer algo mejor. Entonces, ¿qué quiero llevar a su corazón en esta tarde? Adore, hermano. Adore. Adore porque Dios algo está haciendo. Adore porque Dios algo está haciendo a su favor. Y lo que usted hoy día ve como dificultad, ve como problema, Dios lo está moviendo a su favor. Si Dios está quitando personas, Dios sabe por qué las está quitando. Si Dios está cortando relaciones, Dios sabe por qué las está cortando. Si Dios está poniendo quizás a mucha gente en su contra, gloria a Dios, porque Dios le está quitando el velo que usted no veía antes. Pero a los hijos de Dios, todas las cosas le vienen a bien. Díganme si no fue necesario que Job perdiera todo para conocer a Dios. Nunca lo hubiese conocido. Hubiese hablado de un Dios desconocido. Hubiese hablado de un Dios que como todo el resto hablaba. Por eso si Dios lo está llevando a otro nivel, a otra cosa, gloria a Dios, adore. Gracias a Dios, porque si hoy día tengo dificultades económicas, lo más probable es que tú me surtas y yo conozca al Dios que surte. Porque si estoy hoy día siendo enjuiciado, yo voy a conocer al Dios defensor, al Dios que se para enfrente y defiende a sus hijos. Porque si yo estoy siendo humillado, voy a conocer a ese Dios que es Padre y que se coloca delante para defender a sus hijos. Porque si hoy estoy perdiendo, yo voy a conocer al Dios que me lleva de victoria en victoria. Que si a mí me faltan capacidades, yo voy a conocer al Dios que capacita. Y si estoy viviendo un imposible, yo voy a conocer al Dios que hace las cosas imposibles posibles. Así que adore, hermano, adore, adore, venga lo que venga, adore y muéstrele a Satanás que el plan que él hizo para destruirlo, para derrotarlo, para dejarlo hundido, no vale nada comparado con el Dios que tenemos, con el Dios que cambia todas las situaciones, con el Dios que nada se mueve bajo el cielo sin que Él lo permita. Así que adora ahí donde está, dígale a Dios, gracias. Gracias por los momentos difíciles, gracias. Porque en los momentos difíciles sé que tú eres mi consolador. Gracias. Gracias porque yo sé que vas a salir en mi defensa y algo diferente vas a hacer. Gracias porque vas a callar la boca mentirosa. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Gracias porque yo lo creo. Gracias porque los problemas, las dificultades son solo para ver tu gloria y tu poder. Para decir que yo no adoro a un Dios que no está consciente de lo que hoy estoy viviendo. Gracias. Gracias por las puertas cerradas. Por las que tú tienes para tu iglesia, Espíritu Santo. Gracias. Gracias por los
Gracias por eso no, porque solamente son el impulso para ir por más por lo que tú tienes para nosotros. Te doy gracias, Espíritu Santo, y lo creo por fe. Lo creo por eso en mi corazón hay un agradecimiento. Hay una adoración por tu pueblo. Hay una adoración, Padre, en mi corazón. Bendito seas, bendito seas, bendito seas. Bendito seas en medio de la dificultad. Bendito seas, Señor, aún en medio de las traiciones. Bendito seas, Dios. Bendito seas, Padre. Bendito seas en medio de los diagnósticos adversos, Padre. Bendito seas aún en medio de las dificultades. Bendecimos tu nombre en esta hora, Señor. Y declaramos que tu Espíritu Santo está haciendo algo diferente. No solamente en nuestro entorno, sino en nuestro corazón. Y te damos gracias y adoramos por eso, Señor. Adoramos tu nombre que es bueno. Gracias, Padre, gracias. Gracias. Haz de nosotros, Señor, un Job, Dios. Podamos conocerte en plenitud. Que podamos conocer al Dios creador. Que podamos conocer al Dios que nos defiende. Que podamos conocer al Dios que prepara nuestro futuro. Gracias, Padre, porque creemos en fe, que con esta palabra hoy nos das aliento, Dios, que con esta palabra, Dios, nos ponemos de pie, que por nuestros ojos, pero tu Espíritu Santo nos va a llevar a un nivel de adoración tan grande, Dios, que los problemas serán pequeños delante de ti, Señor. Oramos y te damos gracias en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Todo problema, toda situación adversa, Señor, la ponemos a tus pies. Y no oramos, Padre, para que la quites. Oramos, Dios, para que te glorifiques en ella. Glorifícate en las situaciones, Dios. Glorifícate ahora sobre tu iglesia, Espíritu Santo. Que cada situación adversa, Dios, en esta hora sea solamente para el engrandecimiento de tu nombre, Espíritu Santo. Y para conocerte más. Gracias. Gracias por lo que estás haciendo. Y por lo que vas a hacer en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Os invito a glorificar al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén, gracias Dios.